Pensar, mira streaming, mira streaming, está por comenzar, mira streaming, mira streaming. Mira streaming. El stream está por comenzar, mira streaming. Mira streaming. Mira streaming, está por comenzar. Mira streaming. Mira streaming. Mira streaming. Mira streaming, está por comenzar. Mira streaming, mira streaming, mira streaming, está por comenzar. Mira streaming, mira streaming. Mira streaming. Mira streaming. El stream está por comenzar. Mira streaming.
A vos te hablo, que estás del otro lado. A vos. Suscribite, no te cuesta nada. A vos te estoy hablando. No vos el que está mirando. Vos el que está en la mesa de Mirá Streaming. Cuando hables al micrófono, habla cerquita. No te tires para atrás. Queda feo. Los auriculares van así. No así ni así. Así. Muchas gracias. Es un mensaje de la técnica de Mirá Streaming. Los hombres de negro en la Argentina y en el Triángulo de las Bermudas. Interesante libro de Héctor Antonio Pico. Ya vamos a hablar de este tema, pero ahora sí vamos a la introducción acostumbrada. Bueno, buenas tardes.
no es un programa viejo, es la misma introducción que hemos hecho en los 2 primeros programas, precisamente para que veamos los orgullosos, el ser humano, que el planeta Tierra es apenas un granito de arena en una playa, al lado, en el contexto de lo que es el universo. Y en ese marco no podemos considerarnos como únicos habitantes de este universo. Ese sería el punto de partida interesante. Y después vienen, obviamente, editorializando todo lo que puede pensar el hombre acerca de la posibilidad de vida en otros planetas, cómo trata de encasillar dentro de lo que se conoce, dentro de la ciencia, pero a su vez por esgrimir un poco más de poder, decir, no son ovnis, son UAP. ¿Qué es eso? Son ovnis, son platos voladores, son UFO, es lo que siempre fue, desde que tenemos uso de razón, al menos quienes venimos del promedio de la década del 50 del siglo pasado, escuchábamos hablar de platos voladores. Nadie, por más rótulo que le quieran cambiar, para nosotros siguen siendo precisamente platos voladores. Y el mundo está a veces distraído, y pasan cosas en el cielo, como yo estaba haciendo una tarea muy humana, mirando un partido de fútbol el sábado, y de pronto recibo un llamado telefónico. Abuelo, soy Alma. Recién, mamá me está trayendo toalla a la casa de una amiga y recién cuando estábamos viniendo vimos como si fuera una estrella fugaz, pero muy cerquita, como si fuera como una bola roja que caía. No sabemos qué es, no sabemos si tener miedo o si ponernos felices porque vimos una estrella fugaz re cerquita. Acá era. Bueno, eso. Bueno, fui privilegiado receptor del mensaje de mi nieta que con la mamá iban hacia otra población y se vieron sorprendidas por un espectáculo que además vieron miles de personas en toda la región, especialmente en La Pampa, porque si bien lo vieron desde Bahía Blanca, desde Río Negro, Neuquén, se centralizó toda la expectativa en La Pampa porque atravesó el cielo de la provincia de La Pampa y a partir de ahí empezaron las conjeturas. Era un bólido, un meteorito. A esta altura cabe hacer la salvedad, o por lo menos la aclaración. Un meteorito es mucho más pequeño que un bólido. Generalmente los restos que pueden caer de un meteorito pueden ser insignificantes e inhallables. Cuando se trata de un bólido puede aparecer algún resto importante, pero no muy superior a un peso de 1 kilo. O sea que la diferencia está en que un bólido es precisamente una bola de fuego incandescente que se ve atravesando el espacio. A partir de ahí, mi teléfono no dejó de sonar. Yo estaba mirando un partido de fútbol y tuve que retirarme del lugar para dar respuestas, recibir fotografías, filmaciones de distintos puntos de la provincia, y esa es la importancia de los 1000 ojos del CEUFO, como digo siempre, porque al margen de tener mucha gente en toda la provincia de La Pampa, también hay en otros lugares como el Bolsón, Las Grutas, Capilla del Monte, Buenos Aires, en distintos puntos del país, ¿no? Y esa es la importancia de poder contar con tanta cantidad de testimonios. ¿Vos escuchaste algo, Agustina,
¿O viste algo el sábado? Hola, buenas tardes. No, yo no vi nada. Andaba por Pico y no Pero escuchaste. vi nada. Sí, escuché, sí. Mucha gente amiga me comentaba que también salía del súper, por ejemplo, y se encuentran con Un espectáculo. con ese fuego que caía Claro. así, impresionante. Qué lindo. Bien. Dichosos ellos los que lo pudieron ver. Sí, hay una sucesión de videos que bueno, que aparecen y que si lo dispone el operador los vamos a ir viendo. Ese es el mejor, es el más grande. Después si lo podemos repetir 2 o 3 veces para que se vea. Este me lo enviaron de Hacha, de General Hacha. ¿Por qué será que hace como esa especie de explosión, pareciera? Y porque es el ingreso a la atmósfera, la masa de materia Claro. se incendia, ¿no? Porque hace varios, ¿viste? Sí, o sí. 2 o 3 quizás, Sí, ¿ves? sí, Mirá. sí. Y porque sería muy grande, evidentemente. Claro. Ahora, la discusión está en que si se trataba de un bólido o de chatarra espacial. Hay otro video donde una nena está filmando una liebre y se sorprende. Ahí está, mira. ¡Un Qué meteorito! bárbaro. Qué lindo. Qué lindo, porque Sí. está filmando una liebre que ella está viendo en Y el se campo. asustó. Y ¡Un se meteorito! asustó porque No se olvida más de esa no, nena, de eso no, se olvida más. pero Qué lindo. como eso, como ese testimonio, hay decenas. Yo fui recibiendo decenas de testimonios de gente que, inclusive desde Bahía Blanca. Me asombra y la demás, nena lo aquí habían. que dijo enseguida meteorito. Yo lo vi y dije, un avión que se prendió fuego, una estrella fugaz, nunca me se me ocurrió un meteorito. Eso es lo importante. Sí, increíble. Ella claro, lo definió porque es lo que la sorprendió. No vio la forma de un avión ni nada por el estilo. Claro, Está muy bueno. lo asoció enseguida. Eso es un halo o la cola, digamos, que quedó y que la coloración hace suponer que podría tratarse de chatarra espacial que hubiera caído. Ahora, todo lo que se tejió después es fantástico, porque mucha gente me llamó de distintos puntos de la provincia y, es más, del exterior también, y hasta se hicieron cálculos sobre la posibilidad de dónde podría haber caído los ¿Y restos dónde? de eso. ¿Y dónde se cree que pudo haber? Bueno, ahí hay unas imágenes también que dan cuenta que podría, si cayó algún resto, habrían caído en la zona de Lihuelcalel. Ah, mirá. Ahí está calculado, más o menos, un ingeniero pampeano radicado en Estados Unidos, él hizo ese cálculo. Hay otra imagen que es más, exactamente, esa es una imagen satelital, digamos, y se ubica. Insisto, no quiere decir que se vaya a encontrar algo. No obstante, llama la atención los movimientos que se producen, porque el día domingo un amigo que es también uno de los que siempre está atento al cielo, me avisa, mira, estamos en la cancha de fútbol y pasaron 2 helicópteros en dirección a la zona de Lihuelcalel. El día domingo. El día domingo, el día Sí, después. Yo vi cuando venían en la Ajá. ruta también. Eso sí lo pude ver. Ah, bueno. ¿Y en qué ruta venías vos? Y yo venía por la zona de las 5. Y bueno, iban para el sur. Claro. Bueno, esos aviones no pasaron por Santa Rosa, pasaron sobre Hacha, sobre un costado de Hacha, donde estaba la cancha de fútbol, y lo vieron. Eran 2 helicópteros y inmediatamente yo me puse en contacto con gente de Puelches, que es la población más cercana al Lihuelcalel, para ver si había algún movimiento de vehículos extraños. Cuando digo vehículos extraños, me refiero concretamente a camionetas negras
aparecen 3 o 4 camionetas negras siempre, muy negras y además con vidrios polarizados, o sea que vos no sabés quién va adentro. Claro. Pero generalmente también va gente que va preparada por si encuentran algo, ya llevan trajes especiales para la extracción de lo que hubiera caído. Eso se ha visto en varios puntos y de ahí sale y se populariza los hombres de negro. De los hombres de negro. Yo creo que no solamente hay hombres de negro, sino que también que se desplazan en vehículos negros, sino que también hay hombres a los que yo les llamo los hombres de gris, que se desplazan en vehículos muy potentes de color blanco. Y yo les llamo los hombres de gris, que hacen el mismo trabajo que los hombres de negro, y si bien son dos mitos, yo les puedo asegurar que en La Pampa los hombres de gris están, fundamentalmente en el sudoeste de la provincia, se desplazan, no solamente andan por las rutas comunes, sino también en los caminos que no transita nadie, la ruta 19, esos caminos en los que... ¿Caminos vecinales te referís? Totalmente. Pero son rutas que atraviesan la provincia de La Pampa, muy difícil de transitar si no es con un vehículo muy poderoso, muy potente. Y ellos saben de esto, porque obviamente usan vehículos aptos para... Lo saben y tienen precisamente esos vehículos para poder desplazarse sin mucho inconveniente. No Claro. obstante, sé que han tenido también algunos problemas y han tenido que resolver situaciones. Pero nos vamos a dedicar a eso en otro momento, porque tal vez tengan que ver con los postes misteriosos que hay enterrados en el oeste, desde Limay Mahuida hacia el oeste, hacia la provincia de Mendoza. Cada tanto hay unos misteriosos postes de los que nadie sabe de qué se trata y que tienen una conformación que no es precisamente de vegetal, sino metálica, y algunos de sus restos han sido analizados y no figuran en la tabla periódica de lo que conocemos los humanos, los científicos. Ahora, ¿desde cuándo están y quién los puso a esos misteriosos postes? Bueno, vamos a hacer una investigación más profunda y lo vamos a desarrollar aquí en Puente 2001. Y ya que estábamos hablando de hombres de negro, yo recién leía este libro de Héctor Antonio Pico, y fíjense cómo lo agarró así y lo agarró así, porque es un libro que está, de un lado está escrito en inglés, tapa en inglés, y del otro lado la mitad del libro está en castellano. Muy, muy interesante. Héctor Antonio Pico, la última vez que lo vi en el año 2015 en Capilla del Monte, compartimos una charla, hermosa charla. Héctor Antonio Pico, además de investigador, fue el secretario de redacción de la revista Cuarta Dimensión, aquella mítica revista del grupo de Fabio Serpa. Y bueno, era un tipo muy comprometido con la investigación en sí. Y además disentimos y debatimos esta cuestión de los hombres de negro, porque yo le decía, acá hay tantos ovnis en esta región y no aparecen hombres de negro. A mí nunca me molestaron o me interpelaron los hombres de negro. Pero sí sé que en uno de los casos, cuando comenzaron las mutilaciones, aparecieron los misteriosos hombres de negro en La Pampa. Entonces, eso me llevó a reconocer hacia mi amigo Héctor Antonio Pico, quien se preocupó, estuvo tratando de investigar. ¿Quiénes son? Claro. ¿Quiénes son? Y qué papel cumplen, digamos,
dentro y qué relación tienen con el fenómeno ovni. Claro, ¿Tú porque tenías ellos algo- aparecen, tenías algo en la- cuando hay indicios, Bien, porque en realidad hombres de negro es un término o hace alusión a algo que acunamos los creyentes en el fenómeno, ujú, que a lo que refiere es a un grupo de seres que viene después de algún episodio referido al fenómeno, ya sea... generalmente cuando hay alguna abducción o cuando Claro, hay, cuando ocurre algo un referido caso a de- esto, un caso un encuentro de... del tercer tipo, digamos. Claro, exacto. Bien, Y vienen con cumplen la función de recopilar, ya sea el material o datos o lo que sea, apuntando más que nada a ocultarnos a Exacto. nosotros la información. y a callar. Y claro, Ujú. bueno, no se sabe bien a qué organizaciones pertenecen estos seres. ¿Y por qué digo seres? Porque también hay una coexistencia de ideas ahí, porque también se hace, Romaniuk postula que son seres celestiales, como seres celestiales. Claro. Hace referencia a que son extraterrestres también, que no Claro. son humanos, Bueno, que vienen justamente también a lo mismo, Claro. a buscar esa información y tal vez llevársela. vienen de otro lado y vienen a tapar o a llevar o... Claro, no se sabe. Sin pero, embargo- pero están ahí. Sin embargo, Están claro, ahí cuando sin pasa embargo, algo. Yo los relaciono más con alguna potencia, concretamente con gente de Estados Unidos, de la CIA, del Pentágono, que ya tienen presupuestos especiales para Claro, esto. como una especie de agentes secretos. Eso Sí. también es parte de la... Secretos hasta que aparecen, porque es inocultable su presencia. Estuvieron en un episodio que se produjo en el año, si mi memoria no me ¿El de falla. Carué? No, en el de Monte Grande, cuando después dijeron que explotó la garrafa de una pizzería, en realidad hubo la caída de una esfera que quedó enterrada adentro de la pizzería. Hubo una víctima fatal en el lugar y después aparecieron estos seres, por eso hablo de camionetas oscuras, y llegaron unos personajes que ataviados con unos mamelucos enterizos blancos, custodiados obviamente, sacaron esa esfera, se la cargaron y nadie más supo de qué se trataba. Después dijeron que fue un horno, que la garrafa de un horno que explotó. Demolieron todo el lugar, pasaron topadoras y hoy es un terreno. Sí, están muy bien organizados, ¿viste? Están muy bien organizados, No, con bueno, equipamientos, con no- tecnología. Sí, pero no solo eso, evidentemente tienen mucho poder porque Claro, por eso te si- digo que bien si pueden organizado. venir si pueden venir requiere- a decirle al intendente que demuela y que pase una Claro. topadora en todo lugar. Es porque hay poder. Exactamente. Y el tema de hombres de negros siempre llama la atención y yo tengo en mis manos este libro, me lo trajeron hace 2 días y hubo alguien que se dedicó, que generó lo que se denominó el proyecto Catent. Mariela Di Tomaso y Miguel Ángel Gómez Pombo, su esposo, se tomaron el trabajo de seguir, investigar, entrevistar a cada una de las personas que habían tenido una experiencia con seres en nuestro país. ¿Para qué? Para hacer una clasificación determinada. Y así surgió el proyecto Catent. Y bueno, sería interesante que podamos hablar con Mariela Di Tomaso para conocer en detalle esto y a su vez tener también su opinión respecto a los hombres de negro, porque ella lo conocía muy bien a Héctor Antonio Pico,
vivían muy cerca en Capilla del Monte, y fue precisamente en Capilla del Monte donde lo vi por última vez a Héctor Antonio Pico, y me regaló un libro, una novela, que me la recordó ella, Mariela Di Tomaso. Es una novela excepcional, que lamentablemente a alguien hice algo que no se puede hacer. La presté a alguien que se olvidó de devolvérmela. Y como no anoto a quienes presto los libros, Claro. ya lo doy por perdido. Pero me gustaría saber, y le vamos a preguntar a Mariela si Quizás esa vuelve libra- el libro, guarda. Sí, Por ahí sí, puede sí. volver. Lo está llamando, así Ojalá. que capaz que vuelve. Ojalá, porque está bueno como para hacer comentarios. Y para es una recomendar, novela. es muy Sí, lindo. totalmente. Compartir. Pero además ¿viste? saber si es un libro que está digitalizado. Claro. Pero bueno, es algo que solamente nos va a poder confirmar Mariela conversando con ella. Así que me hacen señas que me está escuchando. Hola Mariela, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Buenas tardes. Hola Mariela, buenas tardes. Bueno, Agustina te saluda, mi coequiper. Y bueno, Mucho gusto. sorprendido porque estoy viendo que hay alguien detrás tuyo. ¿Qué es? Y bueno, es un marciano. Ah, es un marciano. Ah, Se bueno. llama Roberto. Mira, Ah, mira. Roberto, un gusto. Bueno. Roberto, es Bien. el que recibe acá a la gente en el Paseo de los Marcianos en Capilla del Monte. Ah, mira. Bueno, Mariela, yo en la introducción hablé, la hice a partir del libro que me dejaste, Los hombres de negro en la Argentina y en el Triángulo de las Bermudas, de Sí. Héctor Antonio Pico. De Don Pico. Ujú, sí, sí. ¿Vos qué opinas de él? Porque tenés una opinión respecto a lo que él pensaba y coincide con la tuya. Bueno, Héctor siempre fue un hombre sorprendente para mí, la verdad. O sea, él fue el esposo de mi mamá durante 25 años. Se conocieron en Buenos Aires. Y la verdad que un hombre que sin haber tenido formación, digamos, en cuanto a estudios, porque él solo había terminado la primaria, escribía de maravillas, su formación fue secretario de redacción de Cuarta Dimensión. Totalmente, y Sí. vos sabés que era total autodidacta. Sí. Toda su formación la hizo de leer, leía muchísimo, y de esa forma se formó, y la verdad que todos sus libros, que he leído muchos, porque algunos no están editados en papel, lamentablemente, pero sí están digitales, son muy buenos. Realmente Sí. te sorprende pensar que es una persona que solo hizo la primaria, ¿no? O sea, era una persona dotada, con un don, digo yo. Sí, sí, sí. Yo en la introducción mencionaba eso. Este libro, ahora lo voy a decir porque no lo dije todavía a los oyentes. Este libro, en uno de los últimos programas del año, en el mes de diciembre, lo vamos a sortear a la gente, a los seguidores de Puente 2001, que ya vamos a ver la mecánica que vamos a utilizar, que nos escriban, ya les vamos a decir cómo hacer para que no se atoren nuestros correos todavía. Pero bueno, acá a Mira Streaming y a Puente 2001, que la gente participe, que les vamos a... es un libro muy llamativo, yo ya lo estuve leyendo, así que estoy muy, muy metido en esto. Pero por eso te preguntaba a vos, porque en lo que hablamos durante tu visita a Santa Rosa me dijiste que él lo veía como algo que tenía que ver con como seres paranormales, ¿puede ser? Sí, lo que pasa es que los hombres de negro realmente tienen una conducta muy extraña, no normal. Claro. No nos hace pensar, digamos, en un agente secreto o en un organismo de alguna potencia que esté persiguiendo investigadores OVNI. Porque por lo general en ese comportamiento, en la forma en que aparecen, desaparecen, las cosas que dicen a veces son incoherentes. A Héctor le pasaba eso, ¿no? Que le decían cosas que a él le parecían ridículas o sabían cosas
que le llamaban la atención, como el caso que cuenta en Capilla del Monte. No quiero espolear mucho el libro, No, pero está bien. pero bueno, Ujú. tienen un momento que se encuentra con unos seres muy extraños, con aspecto de hombres de negro. Él consideraba que lo desviaban de la investigación Ujú. y desaparecen casi frente a su vista, o sea que claramente era algo que no era terrestre Claro. o que no era común. Por Bien. eso en varias experiencias que tuvo y que le han contado otras, realmente no era una conducta normal. Claro. Ujú. Mm, Bien. sí. Sí, o sea, yo lo veía porque el tema lo charlé con él allá mucho antes de la época de las mutilaciones, que él vino, la primera vez que nos encontramos, vino a Santa Rosa, estuvimos compartiendo varias horas de charla y yo le decía que yo no había tenido inconveniente con los hombres de negro como investigador y que acá en cada uno de los lugares donde habían ocurrido episodios, eventos muy importantes, nunca vimos hombres de negro. Por eso decía, a lo mejor se desplazan en lugares de grandes ciudades, en grandes urbes, pero esa era mi duda, hasta que tuve una demostración en el año 2002, cuando empezaron las mutilaciones de animales, aparecieron estos extraños seres en la ciudad de General Pico, en La Pampa, en proximidades, medio como que siguiendo a uno de los veterinarios de la universidad que seguían de cerca toda la investigación. O sea, por eso a mí me sorprendió, ¿no? Pero obviamente no puedo desconocer, o sea, yo he aprendido que tengo que abrir mi cabeza para entender y para incorporar todo el conocimiento posible. El proyecto CATEN, Sí. vos de alguna manera, yo los ubico a vos y a tu esposo, a Miguel Ángel Gómez Pombo, como los padres de la criatura. Bueno, en realidad no éramos los únicos, o sea, Ajá. esto empezó en el año 2001 en Buenos Aires, todavía vivíamos allá nosotros, y el grupo estaba en ese momento Fabio Picasso, Claudio Misca, Ajá. que era de Hemisferios, Sí. y Emilio Cabot, también, otro investigador. Éramos 5. A veces se sumaba alguno de los chicos de Hemisferios que venía a las reuniones. La verdad que era interesante, pues nos reuníamos los viernes de madrugada o los sábados. Nuestra salida de boliche de aquellas épocas Claro. era juntarnos los 5 en la casa de Claudio Misca en Valentina Alsina, tipo 11 de la noche, y terminar a las 6 de la mañana después de desglosar cientos de fuentes de casos de apariciones de humanoides. Y de comer unas pizzas también, seguramente. Y comíamos pizza, empanadas, claro. Claudio era un gran Cocinaba rico, pizzero. Claudio. Sí, sí. Era un genio. Sí. Tenían muchas fuentes, tanto él como Fabio. Fabio, un tipo muy de tener muchísima biblioteca, libros, revistas. De hecho, hoy en día tiene, por suerte, muchas de las fuentes principales de la ufología las tiene escaneadas. Ajá. Muchos libros, revistas, cosa que le pedís, él se pone a buscar. Y lo que hacíamos era tratar de conseguir la mayor cantidad posible de fuentes de determinado caso, y leerlas todas. Las leíamos todas en voz alta, nos íbamos turnando, y después íbamos volcando en una base de datos que tenía como más de 100 campos, porque todavía existe. Sí. Volcábamos cada detalle, desde el nombre del testigo, cantidad, sexo, ubicación, si era en una zona rural, urbana, bueno, todos los detalles de la forma del ser, cómo aparecía, cómo desaparecía, si daba un mensaje. O sea, se desglosaba todo el caso para ir después comparando las características, las coincidencias, las variables, todo. Claro. En este momento no tengo a mano, la verdad, parte de ese análisis. Para otra oportunidad te lo voy a preparar. Bien. Porque bueno, fue un poco improvisado que saliera. Sí. Pero y fuimos haciendo el análisis, llegamos todos juntos a analizar unos 60 casos,
pero la base de datos tenía 600 casos. Ah, O sea, íbamos incorporando. Uno de los años de mayor aparición de seres fue el 2002 con las mutilaciones de ganado, y las apariciones de luces, estaba todo muy vinculado. Y ese año hubo muchas apariciones de encuentros así del tercer tipo, de duendes también, porque incorporamos con el tiempo, empezamos con los casos vinculados a ovnis, y después empezamos a incorporar algunos que no estaba el ovni a la vista, después empezamos a incorporar algo de duendes, algunas apariciones religiosas, algunos casos de fantasmas, o sea, empezamos a incorporar mucho tipo de apariciones, ¿no? sí, empezaron en 2002, me decís, más o menos, 2001, Sí, 2002. sí. ¿Y por qué me pediste las características de los seres del caso Sayago? O sea, para ampliar esa base de datos. Claro, en realidad no. Lo que pasa es que ahora nosotros en enero de este año empezamos acá con lo que es el Paseo de los Marcianos, donde tenemos las reproducciones tamaño real de varios seres de encuentros del tercer tipo famosos de todo el mundo, y queríamos tener el mayor cantidad de detalles posible de la descripción del ser que vio Sayago en La Pampa, Claro. para incorporar la escultura del caso. Lo Bien. que pasa es que tenemos artesanos que se dedican a hacer eso y le damos la mayor cantidad de detalles para que hagan la reproducción. Bien. Así que del caso Sayago tenemos, creo que como fuente, cuarta dimensión. Y bueno, vos me pasaste alguna cosita más, pero viste, a veces se escapan detalles que uno quiere tener lo más Claro. Sí, es completo necesario. posible. Sí, los seres del caso Sayago tenían, además de su característica en el rostro fantasmagórica, un extraño traje que Fermín Sayago nos dijo que era como si fueran escamas de pescado, parecían. Claro, sí, se compara un poco al caso de Elodia Pretzel en Carlos Paz, en el Motel La Culpa. También tenía un traje escamado, el ser, pero este era rubio de pelo corto, y el de Sayago tenía como orejas, orejudo era. Orejas Era como prominentes, orejudo. sí. Y, sí, me llamó la atención. Y además en los pies eran palmípedos, exactamente. Y tenían uno de ellos tenía un cinturón con un no sé qué, que a mí después lo comparamos, que dice, mira, antes no. ¿Te acordás? En una época se usaban los celulares puestos acá al costado, en la cintura. Y bueno, el ser que ve en detalle Fermín Sayago tenía un aparato de eso y tenía una especie de colgante. Un colgante. Sí, un colgante. Eso es interesante. Esos detalles son importantes porque hace más interesante el análisis de todo. Pero bueno, nosotros, para terminar un poquito la historia del proyecto CATEN, cuando nos venimos a vivir en 2003 a Capilla del Monte, no había, como hay ahora, tanta tecnología para la comunicación a distancia, todavía no estaba tan instalado todo esto, entonces se dificultó un poco el trabajo grupal. Y el acceso a las fuentes, porque los que más fuentes tenían variadas de los casos, ya te digo, eran Fabio Picasso y Claudio Misca. Y bueno, ahí se cortó un poco lo que fue el trabajo de analizar caso a caso. Sí, siempre tratamos de buscar y de reinvestigar casos si los testigos todavía estaban vivos, y así es como, por ejemplo, reentrevistamos a todos los testigos del caso de las monjitas de Berisso, un caso muy resonado porque eran testigos múltiples que no se conocían entre sí en una misma noche y ven los mismos seres, ¿no? A esa gente, por ejemplo, la pudimos reentrevistar. Nos gustaba mucho, por lo menos a Miguel y a mí, que éramos los que hacíamos esa parte, buscar a los testigos y entrevistarlos nuevamente, que nos contaran todo lo que recordaban de la experiencia. Revivir la historia, claro, qué bueno. Porque te reafirma mucho, bueno, inclusive es muy interesante ver la forma en que te lo cuenta la gente, la reacción, el recuerdo, y todos esos que dan las pautas de que la gente te está contando la verdad, ¿no? Claro. Así que hicimos varias de esas reentrevistas buscando testigos. En algún caso nos pasó de dar con el testigo y que nos dijera, no, hicimos una joda, inventamos todo, era mentira. Así que tuvimos que tachar de una base de datos. Está bueno. No, pero mirá vos,
claro. Qué trabajito, qué laburito. Sí, Y es interesante, ¿viste? A veces hoy en día, por ahí es más fácil todavía, porque entre sí, las redes sociales, los mails, o sea, hay sí, muchas sí. más Mucho más fuentes o posibilidades herramientas de como, buscar, claro. Para eso está de Puente buscar. En aquel 2001. entonces era el padrón y la guía de teléfono en papel, más o Claro. Claro, menos. Y el claro. contacto con las personas también. Claro, para ¿Quedó buscar algún contenido. material, los archivos esos? Sí. eh, Mirá, ¿Quedaron? la base de datos Mm, la tenemos en un Excel, la ujú. tenemos, la hemos Ajá, recuperado porque también con el paso de los años, viste, claro, las máquinas, las computadoras viejas ya no son iguales. claro. Mm, Recuperamos los archivos hace no mucho en un ujú. Excel. Justo me recontacté con Fabio Picasso, con el que habíamos perdido contacto por Ajá. diversos problemas que tuvo él, y Mm, también me dijo que él también la tenía en Excel, la base, si la necesitábamos. Y hay bien. varias de las entrevistas que nos tomábamos un trabajo muy detallado con las entrevistas porque las hacíamos en grabadorcito en aquella Ujú, época claro, y después yo las desgrababa textuales a lo que decía cada testigo, ¿no? O sea, no cambiaba ni una palabra. Ese trabajo lo hacíamos para que el que pudiera leer eso después no se encontrara con ninguna tergiversación de lo que claro. había contado la persona. Este, y eso está en un blog que tenemos del proyecto CATEN, está subido a las redes, Ujú. el blog en Blogspot, Sí, proyecto CATEN Blogspot. bien. Cualquier Punto cosa com. después te lo Sí, paso si te interesa sí, difundirlo. Ahí sí, hay cómo no. varios de esas notas, Sí, sí, sí. inclusive algunos dibujos que hacían a mano alzada los testigos de lo que habían visto. Bien. Y bueno, eso fue un trabajo que ya te digo, cuando nos vinimos a vivir a Capilla del Monte se cortó eh, por diferentes temas, desde el grupo que no nos podíamos Ya no juntar, la podían, falta de claro. algunas fuentes. Y nosotros, bueno, al vivir acá, empezar una nueva vida en un lugar nuevo, tanto el trabajo, como yo vine embarazada, tuve mi primer nena acá, Bien. y bueno, fue cambiando un poco la dinámica familiar hasta que nos reencontramos no hace tanto con el tema de Eh, los marcianos. Digo, yo digo marcianos cariñosamente y la sí, gente me critica y me dice, pero no vienen de Marte. claro, Yo digo, claro. bueno, ¿Cómo sabés es una que? manera Claro, coloquial de decirle a sí, los Claro. está extraterrestres. bien, Digo, está la bien. palabra extraterrestre Eh, es muy larga. Es simpática, está bien. Es re concreto, el paseo de los marcianos. Así nos Me entendemos, parece nos como Sí. entendemos simpático. así. ¿Qué es de la vida de, por ejemplo, Fabio Picasso? ¿Sigue en Buenos Sí. Aires? Está en Buenos Aires, Fabio, sí, sí, trabajando en una farmacia Ujú, propia. ujú. Me contaba con una socia. Bueno, por suerte nos reencontramos hace muy poquito, ahora un mes. Claudio Mm. Misca falleció. Claudio falleció y Sí. Emilio Cabot hace poquito Ujú, en las redes, en Facebook, que lo tengo hace un tiempo que también lo ujú, reencontré, puso en venta toda su biblioteca ufológica por si les interesa buscarlo. ujú. Estaba rematando un montón de libros porque decía que ya estaba como cansado y no quería dedicarse más al tema. Dice que Ujú. cada tanto hay investigadores que Estuve por les hacer. agarra exageradamente las ganas de Sí, dejar. sí, no, O yo. porque les agarra, No, o porque les agarra exageradamente las ganas de seguir, entonces dicen, no, si lo veo eh, ahí tengo que seguir, no quiero el ver año más nada. pasado, a fin de año, yo estuve por hacer lo mismo. Tengo una biblioteca muy importante, muy Que grosa, caigan acá. y estuve a punto de tomar la decisión de venderla, de rematarla. No, Y bueno, no, hubo gente que me dijo, no, no, ¿cómo vas a...? No, esto es... pero Un museo, en todo sí, caso. no, yo no, digo pero hay que una pensarlo biblioteca. bien, Un porque después por ahí archivo, no se un arrepiente. archivo para compartir. Claro, sí, 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 pero además, bueno, después hubo gente que me pasó libros digitalizados como para alentarme a que no la venda, como para Claro. decir, no, tenés, mirá, está la posibilidad de... Así que bueno, quedó ahí como una idea nomás, Ujú. porque el día que yo no esté, no sé qué pasará con eso. Seguramente mis nietos lo seguirán o no, o prenderán un Bueno, fuego uno con por eso. ahí lo puede pensar, yo también lo Claro, pienso por el hecho de que también tenemos mucho material, de hecho claro, ahora el Paseo de los Marcianos tiene un montón de esculturas de marcianos, claro, y claro, pienso mis hijas que hagan con esto el día que yo no esté, claro. pero bueno, Eh, creo que está bueno por ahí ver la gente que le sigue interesando el tema y yo apunto un poco a eso, ¿no? está Ahora bien.
Hay gente que ha creado museos o bibliotecas públicas a las que uno por ahí puede donar, qué sé yo, se me ocurre a mí, ¿no? La verdad, el material, yo por más que alguna vez hemos dejado un poco el tema y nos hemos alejado por falta de tiempo o por otras prioridades, nunca me deshice de los libros, ni de la cantidad de carpetas con fotocopias de artículos que tengo y demás material de revistas. Bueno. Sí, Todo eso lo atesoro, realmente no tengo intención de desprenderme, ni aunque el tema me canse de vez en cuando, porque uno le agarra un poco la desilusión de que no avanzamos o no se descubre nada nuevo o no llegamos a agarrar la zanahoria, digo yo. Claro. Esto es como la zanahoria que vaya adelante y vamos todos queriendo ver quién la tiene, pero yo creo que los ovnis son un misterio fascinante. A veces cuando viene gente acá a charlar del tema y les contamos que hay un montón de teorías posibles del origen y demás, la gente a veces no dimensiona lo fascinante que es este misterio, ¿no? Y bueno, por algo sigue ahí la duda del origen, pero es un tema que no me cansa completamente. A veces lo dejo un tiempito y vuelvo. Y retomo algún otro libro, vuelvo a leer Pasaporte a Magonia. Claro. Vos decís, la gente no dimensiona, pero si va al paseo de los marcianos es porque está dimensionando, está a lo mejor no buscando una respuesta. Algunos vienen por curiosidad, les intriga, otros se ríen, y claro. otros vienen fascinados. Claro, como siempre digo, tenés gente que visita este lugar y se ríe y se va a los 15 minutos o a la media hora, medio como dudando de si lo estabas cachando contándole estas historias. Claro. Y hay otros que se quedan 3 horas conversando, contando experiencias propias y preguntándote detalles de todo. Eso y es bueno, lo que vale. son fanáticos. Y una pregunta te hago, Mariela. ¿Qué es el paseo de los marcianos? Bueno, el paseo es una casita pequeña que tenemos acá en Las Gemelas, en el barrio Las Gemelas, en Capilla del Monte, que en enero decidimos transformarla en una pequeña regalería temática, pero como complemento interesante tiene un sendero de 200 metros al aire libre, en vegetación autóctona, ¿no? Tipo laberinto, le dice la gente, donde están las esculturas tamaño real de varios casos de seres vistos en el resto del mundo, no solo en Argentina. Tenemos, a ver si llego acá a enfocarles alguno. Por allá atrás ven uno que representa, no sé si llega a ver. Sí, uno el azul. El de Hopkins o el de Sulcanis en Italia. ¿No? Bueno, por ahí ven alguno más. Sí. Bueno, la idea siempre... Pará. Yo sé que se puede hacer algo más, un recorrido. Vamos a hacerlo como más vamos a dedicarle otra oportunidad. Qué lindo. Hoy hablamos de Hombres de Negro y del proyecto Catén. Después, en la próxima entrevista, vamos a hablar del paseo de los marcianos. Y un recorrido, acompañado de un recorrido. Con un recorrido, un pequeño recorrido, y para que la gente sepa, porque esto está en Capilla del Monte. Claro. Que de alguna manera es un ícono dentro de la Unilogía Nacional. No sé por qué es un ícono. ¿Y se lo puede visitar en cualquier época del año? Y ahora en temporada baja estamos trabajando sábados y domingos. Ah, bien. Bien. Pero después en temporada alta, verano o vacaciones de invierno, estamos todos los días, sí. Qué lindo. Bueno, la verdad que, bueno, volviendo al proyecto Catén, porque estábamos un poco con eso y después otro día hacemos la recorrida por el paseo. Sí. Compromiso. Bueno, ahora la idea está un poquito de retomar el análisis de los casos para ir estudiando lo que son las pautas de comportamiento que se repiten. La verdad que es interesante, porque se puede llegar a algunas conclusiones en cuanto a, bueno, cómo aparecen y desaparecen mayormente estos seres, que casi siempre se desplazan flotando, muchas tipologías de seres pequeños que no pasan el metro 20. Bueno, algunas cosas que pudimos ir descubriendo o analizando, ¿no? Casi siempre los mensajes un poco para cuidar el planeta, tienen un sentido proteccionista, digamos, de nuestro planeta, los que se contactan. Una de las frases más repetidas por los extraterrestres, digamos, o por los marcianos es no temer, no tengas miedo. Es una de las cosas que más escuchan los testigos en su mente.
Como dando a La entender verdad que no es enemigo. Como dando a entender que no es enemigo. La no cuestión sabría es, decirte exactamente esa conclusión. claro, A veces te hace pensar que es para que la persona no entre en pánico y salga corriendo ante una visión tan sorprendente. Claro. claro. Pero muchos testigos lo que se nota es que les provoca una parálisis, que Sí. yo no sé si es realmente algo físico o es algo que provoca la misma aparición sobre la persona, ¿no? Claro, algo diferente a lo que En estamos acostumbrados a dos ver. casos Sí. emblemáticos de la provincia, yo tengo comportamientos distintos de los testigos. Por ejemplo, en el caso Sayago, del 22 de abril de 1980, Fermín Sayago terminó aterrorizado de la experiencia que Claro. vivió, tuvo sueños durante semanas. Pero eso posterior al caso, en el momento del No. encuentro, Sí, no, en el momento del encuentro, terror también. Él lo también vio, terror, eso es sí, raro. apenas lo vio, No es lo más común. no, Lo más él, común es que la gente él lo, experimenta una tranquilidad que se la provoca el mismo encuentro. claro, bueno, pero estamos Como si hablando le de distintos. inhibieran un instinto de supervivencia al Y no testigo. todos sentimos igual, ¿viste? No todos sentimos igual. No, pero además no todos los seres pueden venir del mismo lugar, Claro. no todas las entidades pueden venir del mismo claramente, lugar y claro. con las mismas intenciones. Mira, estudiar el tema de las apariciones de seres nos dio, por ejemplo, pautas muy curiosas que la gente a veces da por sentado que los rubios son buenos y que los petizos grises son malos. En la Y no es sociedad así. misma. Claro. Claro, pero no es así. Estamos chipeados. No. así. No, hay casos de rubios que han atacado a los testigos con rayos y los han enfermado, o quemado o lastimado, y han terminado muriendo al poco tiempo los testigos. Y hay casos de seres grises que han hecho intervenciones quirúrgicas en personas enfermas y les han extirpado tumores o le han provocado curaciones. Entonces, no es todo negro o blanco, digamos, Claro. o sea, Claro. es bastante variado esto. Por eso, insisto, esa es la diferencia de las procedencias y de los objetivos, porque llegando a esta altura del diálogo, yo no puedo dejar de mencionar el tema de las mutilaciones de miles de animales en esta región, y se puede decir que es algo cruel, porque la forma en que mueren, les extraen órganos. Tenemos casos en que El los daño animales... que le causan al dueño del ganado. Exacto. Por supuesto, sí, Sí. pero a ver, Todo. yo he visto animales mutilados vivos. La Terrible. única ventaja que tiene, que lo único que a mí me llamaba la atención, es que el animal no daba muestras de sufrimiento. Es decir, estaba Como si estuvieran en mutilado, sí, pero él estaba normal con los otros animalitos en un corral. Pero le faltaba la parte superior del hocico, o sea que no Claro. le faltaba un pedacito, era mucho lo que le faltaba, y tenía la necesidad imperiosa de cada 2-3 minutos mojar en la bebida, mojarse la lengua porque se le secaba. Claro. Bueno, pero eso lo vi en vivo, es un animal que vivió 2 meses, a los 2 meses murió porque ya no tenían cómo alimentarlo, y bueno, era un ternero que le ocurrió eso al día siguiente de haber nacido. Sí, lo que no podemos saber, perdón que te interrumpa, sí. es, digamos, si la inteligencia que interviene haciendo esto lo hace a conciencia, digamos, de que está provocando todo ese daño, o si hay una ignorancia en parte, ¿no? Claro. Sí, que es una pregunta que queda en pie y es muy lógica. Claro. Sí, hay un caso muy famoso en Finlandia, en Heinonen, en Järvi, creo que es de la década del 70 el caso, y es un caso en el que de un ovni baja un rayo de luz en un lugar totalmente aislado, 15 grados bajo cero, había 2 personas que estaban esquiando, y del ovni baja un pequeño ser que parece un duende de aspecto, si vos lo ves, lo tenemos también acá ese, y el aspecto es de un duendecito,
te parece Sí. algo casi simpático. Ujú. Sin embargo, cuando los dos testigos se quedan paralizados mirándolo, les dispara un rayo de luz desde una cajita que tenía en la mano, y con ese rayo de luz los inmoviliza, pero empiezan a descomponerse y se enferman los dos testigos. Ujú. Terminan enfermos de por vida, orinaban marrón, tenían problemas de parálisis, uno tiene que jubilarse anticipadamente porque no podía trabajar más. O sea, le provoca un daño. Uno lo que se pregunta en estos casos es si el ser era totalmente consciente de lo que les iba a provocar al tirarles ese rayo, Claro. o si simplemente intentó defenderse porque pensó que estas personas lo podían agredir a él, o fue casualidad, digamos, la situación, ¿no? Claro. O sea, hasta qué punto tenía el conocimiento del daño que les iba a causar. Claro. Sí, bueno, Si había una eso es lo que queda. intencionalidad de Claro. dañarlos. Yo creo que con la tremenda casuística que tenemos en toda esta región, no está la idea esa del daño, o sea, por lo menos con los seres humanos. ¿M? Más allá de que le saquen sangre o que lo lleven a algún lugar, pero todos han regresado, y a excepción de Fermín Sayago, que a partir del encuentro él sufrió una afección renal, se le potenció una enfermedad, una cuestión renal, y murió a los 2 años y medio, ¿no? No pudo volver a trabajar, se le complicó mucho la vida. Así en Sí, sí. Argentina, Sí, complicado. Incluso lo que ha pasado también es que los profesionales que han intervenido en la o sea, en el estudio de las mutilaciones, de lo que sucede después, han tenido también problemas de salud por el tema de, no sé, de la radiación. Seguramente. No sé, Sí. pero han tenido Pero problemas de salud. tuvimos relatos también de algunos grupos de investigación, uno creo que era de España, que solían ir a hacer meditaciones a las huellas de los ovnis, Ujú. y todos terminaron muriendo de cáncer. Entonces, siempre nosotros, el mensaje que tratamos de darle a la gente cuando damos una charla o hablamos de este tema, es que hay que ser muy precavido a la hora de, si tenés un encuentro con una entidad o con un ovni, lo que sea, de acercarse demasiado al fenómeno, porque desconocemos la energía que hay ahí, ¿no? La La que radiación que queda, manejan. claro. Y claro, no sabemos si hay una Ujú. radiación, una microonda, o sea, Claro. algo que intencional o no intencionalmente nos puede afectar Sí, nos mal a puede los seres afectar, humanos. exactamente. Así Sí. que hay que tener cierta precaución, digamos. Yo recomiendo siempre eso porque hay gente que es muy entusiasta del contacto. Claro. Quiero ver algo, quiero ir, quiero que si los veo acercarme, y hay que tener cierto cuidado porque no sabemos bien la energía que manejan. Si Claro. son de otra dimensión y hay algo ahí que afecta el campo energético de los seres humanos, que es totalmente distinto, evidentemente. Sí. Yo me inclino más por una teoría interdimensional que extraterrestre, cuando empiezo a escuchar relatos de cómo aparecen, cómo desaparecen, quiénes lo ven y quiénes no. Me parece un poquito más por ahí, pero que hay una energía que desconocemos y que puede ser un poco peligrosa para nosotros, siempre lo recuerdo a las personas cuando hablamos de este tema, ¿no? Que Bien. hay que tener cierto cuidado. Mariela, vos a las 5 te tenías que ir y yo voy a cumplir, Sí. porque en nuestro tiempo, Sí, tengo una sí, reunión. estamos justo a la hora del cierre del programa, y viste que no Buenísimo. iban a ser 10 minutos, ni 15, ni 20, estuvimos hablando más de media hora, porque cuando empezamos Sí. a hablar estos temas es prácticamente imposible cortarlos. Sí. Te mando un abrazo, Bueno, cariños muchas a toda la gracias a ustedes familia. y un abrazo y también. Y nos queda pendiente conocer detalles del Paseo de los Marcianos para un próximo Vamos a hacer encuentro. uno por afuera mostrándoles las vistas Claro. de las sierras y Sí. las Ay, qué esculturas. lindo, Sí, sí. perfecto, te comprometo entonces. Muy bien, Un muchas abrazo gracias, grande. ¿sí? Gracias a ustedes. Gracias Un a abrazo vos, a Mariela. ustedes también. Gracias. Gracias, abrazo. Bueno, una visita de lujo, porque... Cuánta fíjate. información, cuánto material. Sí, pero aparte han hecho un trabajo con el Sí. proyecto CATEN que no lo hace nadie hoy en día. No sé si algún grupo está trabajando como ellos lo hicieron allá en el 2002, ¿no? De tomarse el trabajo de leer en voz alta Sí. los casos, para escuchar los 5, para ver los detalles que se pueden escapar, rehacer las notas. Fantástico. Sí, con todo lo que implica eso, el Fantástico. entorno, toda la dedicación, todo. Y como quien no quiere la cosa, llegamos al final de esta edición de
número 3 de la temporada 39 de Puente 2001. El próximo jueves vamos a ver cómo sorteamos entre los seguidores de Puente 2001 este libro de Héctor Antonio Pico, Los hombres de negro. Nos despedimos hasta la semana que viene. Buenas tardes.